30 años y hemos tratado el tema a lo largo de esta semana. Petra Santos, dirigente de izquierda y quien ha sido diputada federal y diputada local por la izquierda, líder social en San Luis Río Colorado y también líder social en varias partes del país. Fue testigo de estos hechos del 2 de octubre de 1968 y le agradezco mucho a Petra Santos que esté con nosotros esta mañana. Petra, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, pues sobreviviendo 50 años, me tocó estar en la plaza de las Tres Culturas, ese famoso 2 de octubre que no se debe de olvidar y que nos ha dado a nuestro país pues todo un parteaguas de lo poca democracia, de las libertades de expresión, porque entre los 6 puntos que nosotros pedíamos al gobierno en el diálogo, era un movimiento pacífico, no traíamos armas, vaya ni resorteras siquiera. ¿Qué edad tenía Petra? Tenía 21 años. 21 años. 21 años. ¿Qué hora era? Eran las 6:15 de la tarde. 6:15, ¿ya estaba oscuro o estaba todavía con luz? Estaba todavía con luz y yo estaba penetrándome a la mitad de la plaza cuando volteo a ver 2 luces de bengala, que pues llamó la atención el helicóptero. ¿Usted iba a la mitad de la plaza? Sí, cuando cayeron esas luces de bengala. ¿De dónde cayeron? De un helicóptero. O sea, pasó un helicóptero y aventó 2 luces. ¿De quién era el helicóptero? Pues del gobierno. Del gobierno. Sí. Avienta 2 luces de bengala. Y se empieza a dar el tiroteo. Los compañeros estaban en el edificio Chihuahua y iba a estar nada más el comité de huelga. Y yo era parte del comité de huelga, pero de provincia, porque era maestra de primaria y en la Universidad de Coahuila. Yo soy de frontera Coahuila, pero Echeverría me exilió a San Luis Río Colorado. Y bueno, pues. Y qué bueno que le exilió porque levantó a San Luis Río Colorado, ¿no? Así es. No lo hubiéramos tenido acá en San Luis y aquí en Sonora. Entonces, un helicóptero pasa. Eran más o menos las 6:30 de la tarde. 6:15. 6:15. Sí. Se ven 2 luces de bengala y empiezan las balas. Las balas, pero el que estaba de maestro o el que estaba de orador gritó: no se muevan, son de salva. Y pues al principio pues sí, nadie pensaba que eran balas de a de veras. Y no. Hubo muchos muertos, México dice que 150, Estados Unidos dice que 300, pero la verdad es que fueron miles de muertos. Miles de muertos. ¿Cuántos jóvenes había en esa plaza? ¿O cuántas personas había en la plaza? Mira, el problema que había allí es que había familias. Yo me recuerdo una viejita que cayó con su nieta ahí, porque por eso se hizo en la Plaza de las Tres Culturas. ¿Cayó muerta? Cayó muerta, sí. Entre las carreras que córrele, me gritaba una amiga: córrele, Petra, córrele. Y entre córrele, pues te tropezabas con los cuerpos, los veías ya que estaban agonizando, ya muertos, ni siquiera les podíamos dar. ¿Cuántos muertos vio Petra? Pues yo me acuerdo así, no, para no exagerar, como unos 20. ¿Usted los vio cuando iba corriendo? Cuando íbamos corriendo y empezaron a ponerse un guante blanco los del Batallón Olimpia, y entonces entre ellos y el ejército fueron los que hicieron para poner en contexto al auditorio que éramos los estudiantes los que estábamos reprimiendo, que traíamos armas, y no era así. ¿El Batallón Olimpia iban vestidos de militares? No, eran de civiles, así, no. ¿Iban de civiles pero con un guante blanco? No, cuando ya cuando salió la de bengala, entonces ellos se pusieron los guantes blancos. Para que no les tiraran a ellos. Para que no les tiraran a ellos, pero fue tal la confusión entre ellos que entre ellos mismos se tiraron. Entonces también. La señal fue las luces de bengala. Así. ¿Quién dispara primero? Pues ahí sí, no, pues fue, mira, en esos momentos no te pones tú a ver. Yo les digo que cuando me decían córrele, yo agarro a una amiga ahí, Margarita, que está desesperada, tirada, la agarro y corremos. Pues les digo que le hubiéramos ganado a la Ana Gabriela, ¿no? Porque sí, de la forma en que corrieron. La forma en que corrimos. Es la amiga suya que perdió a su novio. Que perdió ahí al novio. Y que sus sesos le quedaron en los cabellos, ¿no? Era un cabello chino, teníamos el cabello grande. Bueno, yo no, yo era peloncita. Ella tenía el cabello chino
y los sesos se le quedaron en el cabello y batallamos mucho para que ella reaccionara. Por eso regresamos como a las 5 de la mañana a ver si si encontrábamos a su novio. O sea, ¿ustedes corren? ¿A dónde corren, Petra? Teníamos como éramos, teníamos lugares, ¿cómo decir? Donde nos podíamos... Refugios, o donde decían, pase lo que pase, hay estos lugares para ver quién está vivo, quién no, cómo nos fue. Y yo me acuerdo que era un edificio cerca de por ahí en una azotea. Era un cuarto donde vivía una familia de un compañero. Yo era de la Juventud Comunista y el peor que decía el gobierno de Díaz Ordaz, que los comunistas queríamos acabar con su gobierno, que nos traía Rusia. No es cierto. La verdad es que queríamos acabar con esa represión que mira, todavía sigue muchísimo y ahora peor. Entonces corren a esa azotea. No. Pasan ahí las horas, la noche, la madrugada, regresan a las 5 de la mañana. Y eran ríos de sangre con agua que estaban lavando ahí toda la sangre de veras, tengo en mi mente todo lo rojo que se veía como ríos. Y hay allí como una fuente, algo de agua, sí. Y estaba roja, llena de sangre. O sea, estaban lavando la plaza. La plaza. Estaban quitando la sangre. ¿Recuperaron el cuerpo de este joven? No, por eso nosotros decimos. ¿Nunca apareció el cuerpo? Nunca apareció, no. ¿Qué hicieron con los cuerpos? Los hicieron cenizas, los incineraron. Sí. Así está. Usted me dice, Petra Santos, que no cree que hayan sido 150, 300. Fueron miles. Sí. Miles de muertos. Miles de muertos. Porque allí en ese edificio y alrededor de Tlatelolco, o sea, vivían muchas familias. Lo que nosotros no supimos hasta después fue de que ya había en el edificio Chihuahua departamentos donde ya estaban incluso los del Batallón Olimpia allí. Fue una masacre. Sí, ahora... Masacre. Pero perdona, cuando fui diputada federal puse la ley de castigo a lesa humanidad, principalmente para Echeverría, que vive todavía, y que se castigara. Se aprobó el 12 de diciembre, se aprobó esta ley, pero pues ahí está Echeverría, no se le castiga a nadie en estos crímenes de lesa humanidad. No se le castiga a nadie. Sí, el responsable, usted ubica a Luis Echeverría Álvarez. A Díaz Ordaz y a Echeverría. Díaz Ordaz era el presidente y Luis Echeverría el secretario de Gobernación. Sí, así. Ahora, Díaz Ordaz quiere deshacerse de ustedes porque no quería quedar mal con el mundo por las Olimpiadas. Así, bueno, aparte él pretextaba de las Olimpiadas. Y lo más doloroso para nosotros fue que a los 2 días en los titulares de todos los periódicos que le decíamos presa vendida, porque era una prensa muy vendida, la única era Televisa, no nos daba ninguna apertura, al contrario, nos tachaban de lo peor. Y ahí sale, a pesar de todo va a haber Olimpiadas y se hace la inauguración de la Olimpiada. A pesar de todo. A pesar de todo, nunca se me olvidan los titulares, parece como que fue ayer, ¿no? 50 años. Y entonces ahí Díaz Ordaz, cuando va a la inauguración de las Olimpiadas, hay una rechifla pero de veras, nunca se había visto esas rechiflas hasta ahora, hace poco, con otros presidentes de la República. Sí. Y cuando Echeverría va a la UNAM, le avientan piedras, era una ofensa porque se perdió la autonomía universitaria en ese tiempo. Sí, ahora los jóvenes pedían diálogo. Diálogo, era lo que pedíamos, diálogo. A lo mejor éramos tan ingenuos que queríamos que Díaz Ordaz o Echeverría fuera un diálogo abierto, pues ahora reconocemos que tampoco puede hacerse así los diálogos, ¿no? Un diálogo porque pedían ¿qué cosas, Petra? 6 puntos. Primero, libertad de presos políticos. Primero los presos políticos eran Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Siqueiros, principalmente. Pero el 26 de julio, cuando empieza este movimiento, pues ya empiezan a apresar a jóvenes, a los estudiantes, a los del consejo. ¿El 26 de julio fue con el bazucazo? No, el bazucazo fue después. El bazucazo fue en agosto. En agosto. Y que esa es una cuestión también de cultura histórica. Emblemática del movimiento. Emblemática, eso fue lo que más enardeció de que no respetaran estas cuestiones históricas.
pero pues sí, luego el día 27 de agosto, cuando hicimos el plantón en el Zócalo, porque caímos, y hay que reconocerlo, cuando se puso la bandera roja y negra en el asta y que Campos Sócrates Lemus dijo, hay que quedarse aquí, pues uno se quedó también ahí, me tocó, fue la primera cuando salen los tanques de Palacio a medianoche, y otra córrele, y ahí estaba una muchacha que me recuerdo muy bien, embarazada, que después perdió a su bebé por la corrida, o sea, por el susto, por todo lo izaron la bandera de huelga en el Zócalo. Y después dijo, porque la idea era de que nos quedáramos ahí para el informe de Díaz Ordaz, que era el 1 de septiembre, y entonces fue algo muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Izaron la bandera y luego en desagravio Díaz Ordaz mandó saca a los burócratas y luego empiezan todos a gritarles, ve como borregos, somos borregos, nos traen aquí. O sea, los burócratas se volcaron a apoyar a los jóvenes. Así es, y de ahí, principalmente de ahí, los padres, los obreros, ya después tuvimos mucho apoyo de la gente. Sí, ahora Petra Santos, la narrativa del gobierno era que a ustedes les pagaba Rusia sí. Y que querían darle un golpe a Díaz Ordaz y que era una una conjura comunista. Así es, nada más lejos que eso, ¿no? Sí. Mira, nosotros veíamos que nuestros padres, bueno, mi padre cae en el campo de concentración, pero la mayoría de los adultos tenían un pavor al gobierno, y cómo no, sí, también el segundo punto era derogación del artículo 145 y 145 bis. ¿Qué significaba este artículo? Que si nos veían a 3 gentes era motivo para llevarnos a la cárcel, porque era disolución social, según el gobierno. No teníamos la libertad de juntarnos. ¿A usted la metieron a la cárcel, Petra? Sí, yo fui en la cárcel por Coahuila. Bueno, me regreso a Coahuila a organizar el movimiento universitario y de los jóvenes. Sí. Y ¿después de la matanza? No, antes. Antes de la matanza. Antes de la matanza, sí, antes. En septiembre me meten a la cárcel, me secuestran, me llevan hasta Piedras Negras, Coahuila. Ahí estoy. Y luego salgo de la cárcel y ya me regreso a México porque no soy grata en Coahuila, así me declararon, ¿no? Sí, persona non grata. Persona no grata en Coahuila. Me regreso a Coahuila, a México, y llego el día 1, y por eso me toca el 2 de octubre, que no se olvida. Lo traigo en mi mente como hubiera sido ayer. Usted está en la protesta ya en Coahuila, la apresan, la liberan y le dicen váyase de Coahuila, y es por eso que termina en la Ciudad de México, así en Tlatelolco. En Tlatelolco. En Tlatelolco. Exactamente. Después de la matanza, ¿se terminó el movimiento? Sí, brutalmente. O sea, el objetivo lo logró Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, todo el mundo corrió, los padres protegieron a los que pudieron, a Estados Unidos, donde fuera. Otros nos quedamos en shock, no nos juntábamos, no había quien dirigiera. Los principales líderes del Partido Comunista estaban en la cárcel, mucho joven en la cárcel, mucho joven muerto. Entonces fue un shock y logró eso. Tan es así que el día de la inauguración de las Olimpiadas, pues la verdad que fue una tristeza para muchos ver a tus amigos que ya no estaban contigo. Sí, estamos platicando con Petra Santos, sobreviviente del 2 de octubre del 68, recordando a 50 años esa tragedia estudiantil. Vamos a continuar esta conversación ahorita en un par de minutos. Soy Juan Carlos Zúñiga, Reporte 100 a través de Estéreo 100. Hijos de ustedes, de ustedes de los que hicieron este movimiento. Yo no me imagino a mi generación y no imagino a las nuevas generaciones dando la vida por el país. Así es. Porque ustedes dieron la vida por el país. Y no nos importaba si quedábamos ahí. Era tanto nuestro idealismo, porque éramos jóvenes idealistas, sí. Creíamos y seguimos creyendo con ese corazón joven que sigue teniendo uno, de que puedes cambiar este país, de que teníamos que quitar ese yugo que había en ese tiempo con un partido monolítico como era el PRI. Sí. Era el que todo tenía movimientos. Yo empecé desde
me parece mentira, desde los 11 años con el movimiento vallejista de los ferrocarrileros, y de allí siempre dije, voy en contra del sistema, sobre todo del sistema de derecha, como el PRI, el PAN, todos esos sistemas que hemos tenido en México. Y nuestro idealismo era tanto que no nos importaba si quedábamos ahí. La verdad, incluso yo me caso en diciembre del 68, porque ya antes del movimiento mi novio era estudiante también de la universidad y del partido de la Juventud Comunista. ¿Con quién se casa, Petra? Con Carlos Reyes, un gran líder que murió hace 2 años. 2 años. 2 años, que incluso le hicieron un homenaje porque es el que trae lo de la mariposa de Michoacán. Monarca. La monarca es el que hace todo el ritual, que nadie lo había hecho, y un gran líder. Entonces, en mi pueblo, aparte decía, no, pues ya nadie se va a casar con ella porque es comunista. Te digo, en la prensa salía en El Sol del Norte, de allá de Coahuila, salía maestra, en lugar de estudiar es comunista. Comunista. Sí. Ahora, en los 60s el movimiento es pacífico. Pacífico, es pacífico completamente, Petra, totalmente. Pero los jóvenes caen en la cuenta de que por la vía pacífica no era. Y decidan en los 70s tomar las armas. Así y se hace la guerrilla. Empieza en el 72 a empezar a organizarse los grupos guerrilleros. Sí. De ahí. La vía armada era la única salida. Era lo que se veía, porque además era algo de que se discutía que el gobierno no entendía por la vía tranquila, y muchos grupos de jóvenes se fueron por la vía armada. Sí, me decía ahorita en el corte que usted en el departamento que vivía en la Ciudad de México organizaba la guerrilla. Sí, yo no participé, pero tanto peca el que roba la vaca como el que les tira la pata, ¿no? Y por eso Echeverría me manda a llamar junto con mi padre adoptivo. Echeverría, presidente. El presidente. Le manda a llamar a usted, Petra. Sí, junto con mi padre, y me dice, tienes 2 opciones. ¿No se le revolvía el estómago al ver a Claro, Echeverría? como a Salinas también, que cuando lo vi le dije asesino, como a Salinas lo vi varias veces por lo de la caseta de San Luis Río Colorado, sí. Y le decía, tú eres un asesino porque nos mató 500 perredistas en el periodo de Salinas. A Echeverría yo no quería ir, pero bueno, mi padre me dijo, tienes que ir. Imagínate si sigo siendo rebelde como era en ese tiempo. Sí, entonces va usted con Echeverría, ¿y qué le dice Echeverría? Que tengo la cárcel o el exilio. ¿Cárcel o exilio? Cárcel o exilio. Entonces yo le digo, cárcel no, digo exilio no, cárcel sí. O sea, ¿usted le pidió la cárcel? Sí, yo le pedí la cárcel, y mi padre dijo, estás loca, tienes 2 niños de 3 años y de meses, ¿cómo vas a ir a la cárcel? Y sí, pues mira, mis amigas, la Nacha, la Tita, que ahora las vi, que yo no sabía ni dónde estaban y si vivían, ellas fueron muy torturadas, pero muy torturadas. Éramos muy pocas mujeres las que participábamos así como líderes, ¿no? Ayer platicábamos con Petra, y o sea, espeluznantes las formas en que torturaban a las mujeres. A las mujeres, sí, a mí afortunadamente que no. Me decía que una manera de torturarlas era introduciéndoles una rata por la vagina. Sí. Así es. Así de fuerte. Así de fuerte, y a las otras les cortaban sus senos a carne viva. Otras, una amiga, María Elena de Monterrey, María Elena Guerra, no sé si viva o no, a ella pasaron 40 soldados en un rato, quedó traumadísima. La violaron 40 soldados. En un rato. Entonces Echeverría le dijo cárcel. Perdón. O exilio. O exilio. Y usted, dije cárcel. A pesar de que sabía que pasaría por todo eso, eligió cárcel. Sí, pero ahí mi padre me dijo que no, que pensara en mis hijos, que estaban muy chicos, y sin decidir yo el exilio, pues afortunadamente me manda a San Luis Río Colorado. La exilian a San Luis Río Colorado, así a la otra punta del país. Que ni conocía, ni sabía que existía San Luis Río Colorado. Cuando lo vi en el mapa donde me mandaron, atravesé, eran 36, casi 42 horas de camión,
Y la verdad, llego a San Luis, veo que es un pueblo muy chiquito y pues digo, "Uy, este sí es un castigo, pero qué bonito castigo, ¿no? Porque ahí me volví a, nunca dejé de ser Levantó al pueblo, al pues. pueblo lo levanté y bueno, pues ahí hay muchas obras de lucha con el pueblo que ahí están después Sí. de tantos años. Ahora, Petra, tuvieron que pasar muchos años para que usted viera. ¿Cuál fue el primer cambio que vio como resultado del 68? Cuando López Portillo, lo que nosotros peleábamos de jóvenes, que en lugar de 21 años para la votación nos la dieran a los 18. Cuando López Portillo abre la famosa López, la primera ley para tener el derecho a votar todos, porque ese fue el primer cambio. Ese fue el primer cambio, la famosa López, ¿no? Sí. Incluso teníamos una camioneta que le pusimos la López, ¿no? Seguíamos siendo clandestinos, no nos reconocían al en el Partido Comunista. En el Partido Comunista. Hasta el 79 nos dieron el derecho que por votos lográramos el registro y así sí lo logramos. O sea, 11 años después de 68 les dan el registro como Partido Comunista. Como Partido Comunista. Y ya tienen representación en la Cámara de Diputados. Así es, fue ahí los primeros diputados, ¿no? Sí. Y luego, bueno, muy lento, vimos cómo van, ya ves que ahora dicen lo del fraude de Andrés Manuel, en la 2006. el 2006, en la misma forma a mí me han hecho 2 fraudes en San Luis Río Colorado, el 76 y el 2003. Unos por el PRI y otros por el PAN. Sí. Bueno, qué bueno que ahora el pueblo... Que Carrillo Marcó, le decía, maestra, le reconocemos su triunfo en el 76. El 76. Pero diga que es priista. Sí, así es. Pero fue un insulto eso, ¿no? Me dijo, mira muchachita, pues era muy joven, y yo te doy la presidencia, pero pues estás en una frontera y tú decías que eras comunista y jugaste en el registro del PPS, di que eres priista y te doy la presidencia. Entonces ya nosotros nos venimos 2 camiones de gente de San Luis y ahí estábamos todos y entonces le digo, ay, con eso me das la presidencia. Sí. Entonces volteo y le menté la madre, pero a todo lo que da, a Carrillo Marcó. Sí. Para mí era un verdadero insulto que me dijera que era priista. Todavía ahorita me digan que soy del PRI, soy del PAN. Es como si me mentaran la madre. Usted es de izquierda químicamente pura, pues, ¿no? Así es. De izquierda químicamente pura. Así es. El triunfo de López Obrador del 1 de julio pasado. Así es. ¿Es consecuencia del 68? Claro que sí, viene siendo parte de todo, y todos los movimientos, no nomás los nuestros, ¿no? Todos los movimientos que ha habido, incluso las muertes de los jóvenes de Ayotzinapa, todas las luchas que nosotros también traíamos, la de los médicos, los maestros, lo de los ferrocarrileros, todo. Pero los adultos tenían un miedo a aventarse contra el gobierno. Qué bueno que ahora incluso nosotros no aceptábamos ir a lo electoral, no lo queríamos, pero tuvimos que ver que si no era por esa forma pacífica como fue ahora, este tsunami que trajo Andrés Manuel, eso es lo que necesita nuestro país y eso lo entendimos pues después de muchos golpes, ¿no? Sí. De represiones. ¿Qué pasó con los líderes del 68, Petra? Mira, te comentaba ahorita que me dio mucha tristeza ver al famoso Pino, que era un joven de lo más activo, todo, ir ahora a los 3 principales en sillas de ruedas, ahí adelante de la marcha. La verdad me dolió, porque en aquel tiempo el único que iba en sillas de ruedas era Marcelino Perelló, un líder con mucha inteligencia, muy capaz, y unos pues se fueron con el sistema, al PRI, otros, son pocos los que quedaron en las luchas de izquierda. Así como usted. Así, Pablo Gómez es otro, sí. Álvarez Garín, la hija de Valentín Campa, Valentina, pues yo todavía conservo a la Nacha, a la Tita, pero los demás se fueron mucho por el Chicali, el que le decíamos el Chicali, Arturo Martínez Natera, mis respetos para Arnoldo Martínez Verdugo, que era nuestro dirigente,
un hombre con mucha capacidad, inteligencia, pero a pesar de que estábamos en el movimiento, cuando los rusos entran a Checoslovaquia, fuimos el único partido comunista que nos opusimos a eso. También fuimos vetados por los rusos, ¿no? Entonces, pues decíamos, pues ¿dónde está el oro de Moscú que nos manda, no? No, peleábamos porque éramos idealistas y queríamos cambiar este país y queríamos dejarle a los mexicanos que podíamos ganar sin tener el temor como ahora lo hizo el pueblo, votando por Andrés, y que es una situación que el pueblo debe valorar este triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Petra Santos, le dicen aquí, escriba un libro. Estoy empezando a escribirlo, ya ves que tengo 2 hijos, hombres y 2 mujeres, y los dos, uno es periodista, el de Yuri Vladimir, y el que está en México estudió ciencias políticas y ahorita está en el doctorado en la UNAM, y ellos me graban, porque ponerme a escribir, para mí sentarme a escribir se me hace muy difícil, pero me están grabando y la verdad, testimonios y todo lo que he pasado, todo lo que he vivido. Yo he vivido una vida muy difícil, aunque parezca que siempre me ando riendo, soy feliz, soy muy feliz, he sido muy feliz. Y si volviera a nacer, volvería a ser comunista, porque eso me dio unas bases para luchar, y hay testimonios. Nunca me he vendido, nunca he claudicado, nunca, a pesar de lo que Malio me hizo en la cárcel, todo, he seguido en la lucha. He tenido las represiones de los más duros, Echeverría, Díaz Ordaz, Echeverría, Salinas y Malio. Entonces, ¿qué más me puede pasar? Ya he vivido muchos años y muy feliz además. Pues yo le quiero agradecer este testimonio, Petra Santos, y también si yo puedo decir cosas aquí y si puedo escribir con libertad, claro que sí, es gracias a usted. A esa generación. A esta generación. Así es. Y aprovechenla, porque fue muy difícil, ha sido muy difícil, y sobre todo ustedes que son jóvenes, como yo les digo a mis hijos, aprendan de lo que a nosotros nos costó. Bastante. Sangre, mucha sangre. Mucha sangre. Petra Santos, muchas gracias. Nada más quiero terminar rápido dando gracias a la vida, como dijo Violeta Parra, por haberme dado esto. Gracias, Petra. Ándale, hasta luego. 8:02, continuamos.